hay dos noticias que llegan por parte de un hombre que es primero muy reconocido en los medios de comunicación, una persona que ha sido muy cercana a los medios, que ha sido un escritor consagrado, amante de la literatura. La última vez que hablamos estaba trabajando enormemente por la literatura, pero desde otro continente, desde Barcelona. En fin, ha tenido un trabajo de aprender, de seguir escribiendo, y eso lo ha llevado también a tener reconocimientos. Primero, ha logrado un gran reconocimiento en un concurso literario en Santiago de Chile, en el primer concurso literario y audiovisual Mi Tiempo en Pandemia, y también tiene un gran reconocimiento también en nuestra región. Nos acompaña muy amablemente aquí en estos micrófonos cercanos este escritor, Alexander Cosio, que está con nosotros aquí a través de RCN Radio. Alexander, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal y buenas tardes? Hola Juan Carlos, buenas tardes. Feliz de estar con ustedes de nuevo. Una participación en Chile. Uno pensaría, pues, por supuesto que estaba concursando en algo relacionado con Colombia, desde Colombia. Vamos a hablar ahorita de una noticia muy cercana, pero ahora es en Chile. ¿Cómo llega a participar en este primer concurso literario y audiovisual Mi Tiempo en Pandemia? Juan Carlos, mira, cuando inició la pandemia, cuando empezamos todo el tema del confinamiento, amanecí un día pensando mucho en esa situación, en lo que pasaba con la pandemia, pero también en lo que pasaba con los virus de la vida, con la venganza, el egoísmo, un montón de virus que uno empieza a entender cuando está confinado, que son los que realmente nos vienen haciendo daño hace muchos años a la humanidad. Entonces amanecí pensando mucho en eso y me senté toda una mañana a escribir un poema. Casualmente, tras esos días de pandemia, encontré en una página de concursos de escritores un concurso que hablaba de mi experiencia en pandemia. Entonces vi una casualidad en esa situación. Normalmente no envío mucho poemas a concursos, pero ese día sentí que debía hacerlo por eso mismo, por la casualidad. Lo envié y fue ganador del segundo lugar en este concurso y que esto llena de alegría. Este concurso que llena de alegría, pero que también vale la pena un reconocimiento enorme con una obra que se llama Anhelo vivir sin corona. Y pues nadie más debe leer este poema, este trabajo literario, que la persona que lo creó. Entonces, si nos permite escucharlo de su voz, de su propia voz, en este concurso literario audiovisual Mi Tiempo en Pandemia, pues obviamente lo que significa Anhelo vivir sin corona. Si nos lo permite, pues escucharlo de su voz. Excelente. Anhelo vivir sin corona. Entre reyes y súbditos se ha dividido el mundo. El poder y la obediencia tratan de darnos un lugar. El que tiene poder se cree un rey absoluto y el que menos tiene se deja doblegar. Hay reyes en empresas, en equipos, en grupos, que opacan a los otros sin dejarlos brillar. Hay reyes arrogantes que escupen para arriba y no se han dado cuenta que se pueden mojar. Los súbditos, en cambio, anhelan la corona, que el destino se invierta y les dé otro lugar, pero sueñan vengarse del rey que los humilla y con ego y venganza nada podrá cambiar. El ego y la venganza son virus de la vida. Solo un virus más fuerte los puede derrotar, porque un rey aislado en un rincón del mundo es un rey derrotado sin nadie a quien mandar. Un pueblo en cuarentena, encerrado y con miedo, perdona y reconcilia su ser con su razón. De nada vale el mundo si no podemos verlo. Qué triste tu sonrisa si detrás de un tapabocas se ahogó. Anhelo vivir sin corona, sin virus, egos ni venganzas. Es tarde, pero reflexiona. El mundo nos da una esperanza. Que esta lección de la vida nos debilite la arrogancia, porque hasta la naturaleza se cansa. Muchas gracias. Alexander, no, pues gracias a usted porque nos permite además tener un proceso reflexivo. Un momento es el componer un poema, un escrito, otro momento es recibir un reconocimiento y otro me imagino que post-reconocimiento, el que hoy le genera. Cuando usted lee lo que ha escrito, ¿qué reflexión le queda y qué reflexión debe quedar también para la humanidad después de lo que usted ha pensado sobre los procesos de pandemia, sobre el ponernos casi que a todos
por el mismo lugar y en muchas ocasiones personas estrato 6, personas estrato 1, también luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos bajo su mismo estándar, una enfermedad que nos ha puesto todos en el mismo lugar. ¿Cuál es como el proceso reflexivo después del reconocimiento, de poderlo analizar, de poderlo, me imagino que disfrutar también, pero el pensamiento que debe quedar después de todo lo que ha venido sucediendo con este poema? Yo siento que la vida es una lucha constante y que cuando el universo nos pone a reflexionar a todos al mismo tiempo sobre la existencia, tienen que quedar cosas buenas, sobre todo la capacidad de creación, todo lo que esto va a generar en historia para la humanidad, desde la literatura, desde la academia, desde la salud, pero sobre todo creo que la principal reflexión es la humildad. La humildad es un valor del que la sociedad tiene que seguirse llenando. Alexander, usted ha escrito para niños, para jóvenes, para adultos, para todos. Y todos quedamos sin corona por el coronavirus, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ha sido también ese proceso de ir acercando la escritura a esas realidades de los jóvenes, de los niños y en esta ocasión de algo que es tan terrible que le ha pasado al mundo, pero que también ha proporcionado esos procesos reflexivos? La pandemia, ¿cómo ha sido todo este proceso? Bueno, yo siento que venía precisamente de los estudios que estaba adelantando en España, en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Empecé a reflexionar sobre los temas que han aporreado la sociedad y cómo transmitirlo a la juventud y a las personas. Venía inclusive de un proceso de escribir mi próxima novela, que no pudo salir este año precisamente por temas de pandemia, pero que anhelo salga ahorita en el 2021. Y en esa novela, que se llama La Princesa Muda, empecé a transmitir conocimiento de épocas difíciles del país hacia la juventud. Entonces fue muy fácil empezar cuando llegó la pandemia a entender que los escritores tenemos por dentro un, no solo un ADN, sino una experiencia, una historia que tenemos que saberle traducir en un lenguaje simple a las generaciones venideras. Y eso se vuelve como una obligación, se vuelve como una obligación que da placer sentarse a decir yo cómo digo esto para que se inmortalice y nunca se olvide que sucedió. En eso estamos, creo que la mayoría de escritores, Juan Carlos. Usted es un hombre que le ha gustado mucho el tema empresarial, el tema de escribir. Todo ha sido también alrededor de mezclar como esos mundos de pasiones, que eso también es muy importante. Pero además que llegan algunos reconocimientos, y hablábamos al comienzo también de reconocimientos que han llegado para permitir, por ejemplo, que lo han elegido como presidente del Senado Cámara Junior en el Consejo Local Antioquia. ¿Qué ha significado también esta Cámara Junior Internacional tener como ese referente suyo, que pues obviamente a partir de la escritura, pero también como la experiencia empresarial que ha tenido, ha llevado a que lo elijan como presidente de ese Senado de la Cámara Junior? ¿Y qué significa también para su carrera, para su pensamiento hacia futuro? Juan Carlos, la Cámara Junior para mi vida ha significado demasiado. En el 2008 fui reconocido como joven sobresaliente de Antioquia por el capítulo Medellín, y en el 2009 fui reconocido como joven sobresaliente de Colombia. Eso se vuelve una responsabilidad porque la Cámara Junior es una organización que lucha por conservar, mantener y fortalecer el liderazgo de los jóvenes en el mundo. Ahora, como presidente del Senado, tengo una obligación que da placer, y es esa obligación de contribuir para que la organización Cámara Junior en nuestra ciudad y en nuestro departamento se siga fortaleciendo. Uno de los proyectos que tenemos ahora es recuperar un evento que había desaparecido para Antioquia, que se llama Jóvenes Sobresalientes de Antioquia, reconocido como los TOIP, 10 jóvenes sobresalientes de Antioquia. Eso es una de las misiones que tenemos desde la presidencia del Senado, y es recuperar ese evento para seguir exaltando jóvenes antioqueños que nos demuestran
que Antioquia es un departamento brillante. Este departamento que tiene tantas historias por contar, también tantos liderazgos por resaltar y destacar, con una institución tan grande para el mundo como es esta Cámara Junior Internacional y que además aplica para jóvenes entre los 18 y los 40. Amplía un poco el rango porque la constitución nuestra lleva solo la juventud hasta los 28 años, pero hay mucho también que aprender hasta los 40 años y crear esos cambios positivos. Y por esta Cámara Junior Internacional han pasado grandes personajes que nos han dejado como marcados algunos de sus conferencias, de sus testimonios, y es la manera también. ¿Cómo está el panorama de esos jóvenes precisamente que tienen algo que contar, que están haciendo mucho por esta parte del país y que a lo mejor no tienen escenarios? ¿Cómo está ese panorama que usted, que está metido en el rollo, pues nos puede contar un poco más sobre esa juventud que hoy quiere aportarle a este país y que quiere aportarle al mundo desde su conocimiento, desde sus estrategias, desde su visión? Juan, yo siento que están apareciendo muchos escenarios nuevos, que con toda esta situación se le está dando la oportunidad a la juventud, no solo de hablar, de contribuir con sus ideas, sino también de dirigir procesos. Se está viendo en los escenarios políticos, se está viendo en los escenarios empresariales y eso nos llena de alegría. Pero lo más importante es que los jóvenes realmente comprendan la responsabilidad que tienen en sus manos, porque cada día los muchachos que vienen, los jovencitos, creen más en que las cabezas de las empresas y de los municipios, de los departamentos y del país deben ser personas jóvenes. Eso tiene que ir ligado a un amplio conocimiento, a una responsabilidad de estudio constante, de superación, de aprendizaje y sobre todo de una objetividad mundial. Entonces es una responsabilidad inmensa la que tienen los jóvenes para que cuando puedan mostrarse en esos escenarios sea bajo toda la optimización del conocimiento que hayan adquirido en su aprendizaje. El aprendizaje que siempre nos lleva como a las experiencias, un hombre que también esas experiencias las vuelve letras, las manda a través de su experiencia a la reflexión. Pues es pensar que cuando uno dice un pueblo en cuarentena, encerrado y con miedo, perdona y reconcilia a su ser con su razón, de nada vale el mundo si no podemos verlo, qué triste tu sonrisa si detrás de tu tapabocas se ahogó. Esa es la experiencia y es lo que estamos viviendo, pero también la juventud queriendo tragarse el mundo, queriendo hacer cosas y eso vale la pena destacarlo. Dos facetas diferentes. Un hombre que además ha tenido dos facetas también, de escritor y de empresario y también muy cercano a los medios de comunicación y que hoy queríamos tenerlo aquí con nosotros. Esta semana que estamos cerrando el año hay que hablar también de noticias positivas, los reconocimientos de nuestros antioqueños, de nuestros paisas, de las personas que también han tenido relación muy cercana con la literatura, con lo que están haciendo en el mundo por la literatura y lo que están haciendo en el mundo también por la juventud. Alexander, le agradecemos mucho estos minutos con nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos, muchos éxitos en lo que se viene. Me imagino que producir y producir literatura, cuando uno ve esa hoja de vida también, esa cantidad de maneras de ver el mundo con calidad diferente a través, y lo hablo con calidad diferente porque es la calidad expuesta de una manera muy significativa, pero para niños, para jóvenes, para adultos, con una calidad que usted ha pensado en llevarle de la mejor manera esa escritura, desde la experiencia, pero también desde la reflexión. Me imagino que sigue construyendo y le agradecemos mucho que nos acompañe además en ese proceso constructivo. Esas ideas con vuelo propio que usted siempre ha pensado y que siempre quiere compartir y que ha permitido que también nuestros oyentes de RCN Radio tengan la manera de recibirlo. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe a través de estas noticias cercanas. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti y a RCN por darnos la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias, al contrario, por acompañarnos y por tener de su propia voz ese reconocimiento que ha recibido en Chile, también las buenas noticias desde la juventud. Hoy con nosotros en estas noticias cercanas, Alexander Cosio, a quien agradecemos que esté aquí a través de estos micrófonos. Estamos en RCN Radio.